De día y de noche, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no le está dando tregua a las maras o pandillas en su país. Bueno, está llevando a cabo cercos militares que rodean ciudades enteras. Pandillas que sembraban el terror en todos sus rincones. Pero ahora las autoridades aseguran haber recuperado el control. Declaramos haber recuperado por completo el control del territorio salvadoreño. El Congreso aprobó decretar estado de excepción, medida solicitada por el presidente y que tendrá vigencia de un mes. Implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana. Estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. El Salvador es un país soberano. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes. En Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos. A diferencia de los gobiernos de antes, hoy las pandillas ya no matan con impunidad. Los pandilleros que todavía siguen sueltos temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Bukele también decretó la emergencia máxima en cárceles y dio un ultimátum a las pandillas, advirtiendo que puede endurecer aún más las condiciones de encierro a los más de 16,000 pandilleros encarcelados. En un total tenemos 22,000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida, que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. Claramente estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. Bukele, un millennial de 40 años, goza de un nivel de aprobación de 85% según un sondeo de la prensa gráfica de diciembre. Bajo su gobierno se ha logrado una drástica reducción de muertes violentas en el país, pero varias ONGs, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han expresado inquietud sobre las recientes medidas. Si ellos piensan que esto va a hacer que retrocedamos en la guerra contra pandillas, se equivocan. Y son tontos realmente, aparte de asesinos y despiadados, son tontos. Porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario. Sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. Porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Todas las encuestas indican que es uno de los grandes problemas de la Argentina, la inseguridad. También la inflación, por supuesto, y se alternan en el primer lugar, o la inseguridad o la inflación. Es una de esas deudas históricas de falta de respuestas que tienen los años de democracia. Cumplen los 40 años de democracia y esta cuestión de la inseguridad ha ido escalando, en algunos momentos baja, pero vuelve a subir y ni las respuestas de las coaliciones de derecha ni de las del peronismo le encuentran solución. Entonces uno puede decir, bueno, ¿es un problema de la Argentina? No, la verdad es que es un problema de América Latina en general. Cuando uno va a Brasil, y yo acabo de venir, se lo conté aquí en GPS, he visto que ya la cuestión del control de las favelas ha escalado de modo tal que los narcos patrullan con armas largas las favelas porque ni siquiera durante el gobierno de Jair Bolsonaro lograron encontrarle una solución al manejo de los narcos
en las favelas, y ahí donde pensaron que haciendo una especie de comandos parapoliciales iban a poder equilibrar y echar a los narcos, no pasó nada de esto, porque los parapoliciales descubrieron el negocio del narcotráfico y rápidamente desalojaron a los narcos, pero se hicieron ellos del control de las favelas, con otras particularidades, incluso expropiándole a punta de pistola las casas a la gente, igual que hacían los narcos, igual que hacen los narcos aquí en las diferentes villas. Y lo mismo pasa en Chile, donde asumió el presidente Boric y relajó de alguna manera la mano dura de los carabineros, y nosotros esta semana misma vimos las imágenes de un centro comercial donde argentinos que salían de un shopping fueron arrebatados en un robo piraña, y no fueron los únicos, era una especie de gran ataque de robo piraña. Pero entonces, ¿por qué les traje este tape de lo que pasa en El Salvador? Claro, nosotros, ¿qué sabemos de lo que pasa en El Salvador? En El Salvador hay café, hay muchos surfistas que van a hacer surf en las playas del Pacífico porque dicen que son de las mejores. Y los que nos dedicamos un poquito a seguir estos temas sabemos que en El Salvador están las maras. ¿Qué son las maras? Son esas pandillas que en verdad vinieron de los Estados Unidos. Si uno se remonta un poquito atrás en la historia, El Salvador tuvo una guerra civil entre militares y guerrilla que duró 12 años, provocó 75.000 muertes. Muchas familias se exiliaron a los Estados Unidos y en Los Ángeles, sobre todo, nacieron las maras. Claro, empezaron a dominar las calles de Los Ángeles y eran extranjeros, entonces el gobierno de los Estados Unidos los fue deportando. Fueron a El Salvador, de ahí nacen los nombres. La Mara Salvatrucha o MS-13 y el Barrio 18, que son las dos principales maras que manejaban los pueblos en El Salvador. Se mudaron a El Salvador y claro, ahí había mucho menos control y mucho menos poder y empezaron a crecer. Y las maras se parecen mucho más a lo que sucede en la Argentina con el control de las villas y con el control de ciudades como Rosario, que es lo que se habla de los carteles. Muchas veces se hacen las comparaciones simples, dicen, Rosario es como Colombia, o esto ya parece México, y no. La verdad es que lo que sucede en Rosario, lo que sucede en las villas del conurbano o aquí en la ciudad de Buenos Aires, es algo mucho más parecido a lo de las maras. Lo de las maras creció a un nivel que no eran grandes carteles, pero sí proveían mano de obra a los carteles. Manejaban dentro de El Salvador, que es insisto, es el país más pequeño de América Latina, manejaban los barrios, y al manejar los barrios manejaban la venta de drogas, la prostitución, el sicariato, pero además tenían unos rituales muy particulares de iniciación. Rituales crueles que han quedado grabados y explicados en documentales, donde los pibes que entraban a las maras, además de tatuarse, tenían que ir y matar a alguien, porque sí, estos rituales de iniciación hacían que después se convirtieran en los tipos que iban manejando el barrio porque lo manejaban a fuerza de terror. ¿Les suena parecido a lo que sucede en los barrios populares cuando una pandilla se queda con el control del barrio y empieza a manejar el narcomenudeo y empieza a tener armas? Acá son más pequeñas, allá lograron crecer mucho más. Tanto crecieron las maras en El Salvador que convirtieron a El Salvador en el país con mayor tasa de homicidios del planeta. En el año 2015, la cantidad de muertes que había, la tasa de homicidios, era de 105 personas cada 100.000 habitantes. Imaginen que acá, en Rosario, con todo lo que se habla, la tasa de homicidios es de alrededor de 20 cada 100.000 habitantes. En El Salvador esto era catastrófico, era el peor país del mundo. Se jactaban que habían logrado bajarla en 2 años a 52, de 105 a 52, pero nadie imaginaba que esa cifra se podía bajar.